yo necesito un movimiento acá. Cuando nosotros veíamos movimientos horizontales, veíamos movimientos verticales y veíamos movimientos rotacional. ¿Ya? En el anterior capítulo nosotros hemos visto esos 3 movimientos, pero resulta que el agua no se está trasladando, pero con su contenedor, ¿cierto? Cuando tenemos movimiento horizontal, ya tenemos que este bloque que está lleno de agua se traslada a otro punto, pero vamos a ver, hay un movimiento horizontal. Este bloque de aquí de agua va a subir o va a bajar, pero con todo su contenedor, ¿ya? El movimiento rotacional yo tengo aquí y yo le hago rotar sobre su mismo eje, ¿ya? Entonces, si yo tengo un líquido aquí, entonces vamos a rotar con una W angular, ¿cierto? Ya hemos hecho esos problemas. Aquí tengo que aplicar el principio de la hidroestática, ¿ya? Pero otra cosa ya, hidrodinámica. Dinámica significa también movimiento, pero resulta que la masa líquida es la que ya se traslada de un punto a otro. La diferencia entre todo esto de acá, ¿ya? La diferencia está en que yo aquí tengo el contenedor o lo que contiene. Por ejemplo, aquí tengo una cañería. ¿Ya? Resulta que el líquido, la masa líquida es la que se está trasladando de un punto aquí 1 hasta otro punto 2. ¿Ya? Está fluyendo. El contenedor aquí está fijo, pero es la masa líquida la que está en movimiento. ¿Ya? Por eso dice la masa líquida en movimiento. ¿Ya? Existen, dice, por definir cantidades escalares y cantidades vectoriales. Los ejemplos de las primeras son cómo varía la presión, la densidad, la temperatura. Ejemplos de la segunda son vectores que son la velocidad, la aceleración y la fuerza. ¿Ya? Mientras que una cantidad de escalar queda definida por su magnitud, fíjense, simplemente escalar es un número, es una magnitud. Pero cuando yo tengo algo vectorial, ustedes saben que la definición del vector tiene punto de aplicación, tiene dirección, ¿ya? Yo voy de aquí a acá o voy de acá a acá, eso es importante, por eso dice ya es una magnitud escalar, vectorial, perdón, ¿ya? Porque tiene dirección, tiene magnitud, tiene punto de aplicación, ¿ya? Entonces dice, mientras que una cantidad escalar queda definida por su magnitud, para una cantidad vectorial quede definida, se requiere conocer además de su magnitud la dirección y el sentido, ¿ya? Eso es importante. Nosotros vamos a tener magnitudes fijas como magnitudes vectoriales, ¿cierto? Dice, las características físicas en el seno líquido, tanto escalar como vectorial, pueden variar de un punto a otro, ¿no? Si yo tengo un fluido que viaja desde el punto 1 hasta 2, está moviendo en esa dirección. Por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta la dirección con que está yendo el flujo. Por eso se llama flujos de fluido. ¿Ya? Bien, las características físicas, dicen, el seno líquido, tanto escalar como vectorial, pueden variar de un punto a otro del líquido y en un mismo punto en un instante a otro, ¿no? Como nosotros vamos que la velocidad es igual a d de x sobre d de t, entonces desde un punto a otro ya vamos a tener que entra en importancia aquí el tiempo con que está viajando el flujo de fluido, ¿ya?
Bien, entonces son funciones vectoriales de un punto y de tiempo. Se dice también que la región ocupada en el líquido en movimiento determina un campo de flujo. ¿Ya? Cuando yo digo un campo de flujo, me refiero justamente a esa relación vectorial, un campo de vectores en todo caso, ¿ya? Dentro del cual es posible distinguir campos escalares como campos vectoriales, ¿ya? Bien. La cinemática de los líquidos estudia el movimiento puro de las partículas sin considerar la masa ni la fuerza que los producen. La descripción del movimiento se hace utilizando únicamente la velocidad, la aceleración y la rotación, nada más. Bien, pero entonces nosotros estamos viendo principios de cinemática, velocidad, aceleración, bueno, y la rotación como hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces es importante que nosotros tengamos bien definido qué es un flujo de fluido. ¿Ya? Eso es importante, el flujo de fluido. Por eso es que nosotros vamos a ver que de aquí en adelante el flujo de fluido es muy complejo. Y no necesariamente puede ser estudiado como una fórmula matemática, o sea, haciendo un análisis exacto matemáticamente, ¿ya? Porque hay de aquí en adelante vamos a ver que hay muchas fórmulas que se obtienen de acuerdo al experimento. Incluso el número de Reynolds que nosotros vamos a ver enseguida, vamos a ver de que Reynolds lo obtuvo en base a experiencia. Entonces, de aquí, como el flujo no es tan muy definido, el flujo de fluido, es decir, puede variar, entonces no están muy bien sentadas las fórmulas matemáticas, ¿ya? Entonces, muchas fórmulas nacen simplemente de un análisis experimental, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos que fijarnos bien qué tipo de flujos de fluidos tenemos, ¿ya? Pero dentro de ese tipo de flujo de fluido, vamos a ver las ecuaciones fundamentales en la mecánica de fluido, ¿ya? Entonces, las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluido y que sirven para resolver numerosos problemas que se presentan en la práctica son la ecuación de la continuidad, la ecuación de la energía, la ecuación de la cantidad de movimiento, la ecuación del momento de la cantidad de movimiento, ¿ya? Bien, para ello, nosotros para estudiar estas ecuaciones de acá, la ecuación lo más importante para nosotros es la ecuación de continuidad y la ecuación de la energía, que es la que se basa todos nuestros problemas en aplicar la ecuación de continuidad y la ecuación de energía. Hay una ecuación llamada de Euler también, ¿ya? Que como nosotros vamos a ver que es casi la misma que la ecuación de la energía. Se plantea de la misma forma, pero con otras, agregándole algo, ¿cierto? Algo diferente. Bien, entonces vamos a tener importante la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía. Pregunta. ¿El examen sabe hasta la qué ecuación video de los que de subiste Bernoulli y la tendría ecuación que de ver? O Euler? sea, ¿hasta dónde es compuerta? Que como vamos a O sea, para ver, el examen de esa hidráulica. ecuación de Bernoulli también nosotros la podemos interpretar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay algo muy importante que se llama conceptos de sistema y volumen de control. ¿Ya? Como tenemos una masa líquida, perdón, hola, 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 sí, en clase, sí, estoy en clase, bueno, ok, ya, chao, ya.
Perdón. Entonces, como nosotros estamos trabajando con una masa en movimiento, entonces es necesario que nosotros tengamos aquí lo que se llama volumen de control. El método que se emplea para deducir estas ecuaciones es el método de Euler, que consiste en lo siguiente. Adoptar una porción fija en el espacio. Se está refiriendo a esto de acá. Pero le quito una A esto pregunta. de acá. ¿El examen ¿Ya? sabe hasta qué video de los Bien. que subiste Dice, tendría adoptar que una ver? porción O sea, fija en ¿hasta el dónde es espacio compuerta? dentro del seno del fluido O de sea, para el forma examen de hidráulica. y tamaño constante. Fíjense que esto de acá tiene una forma que es constante, un tamaño constante. Esta porción de espacio se llama volumen de control y su delimitación superficie de control. ¿Ya? Fíjense, podemos tener aquí, por ejemplo, una gota de agua. ¿Ya? Para nosotros ese es nuestro volumen de control. Ya, una gota esférica. ¿Ya? Y su superficie, por supuesto, de la esfera. Por eso dice, tiene definido una superficie de control. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener una esfera. Entonces, esa sería la superficie de control. ¿No? Y toda la gota que tiene forma definida y tamaño constante se llama volumen de control. ¿Ya? Entonces, número 1 dice eso. Número 2, escoger una presión de masa de fluida de modo que en un instante dado coincida con el volumen de control. Si yo tengo su gotita de agua acá en forma esférica, estamos trabajando con el tiempo. Para el tiempo 0, por ejemplo, el volumen de control tiene tanto, la superficie es tanto. ¿Ya? No se va a cambiar ese volumen de control, pero va a viajar con una velocidad acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que de estar aquí inicialmente, luego va a estar acá. Ese volumen de control va a viajar acá en el tiempo. Por eso se llama T más diferencial de T. ¿Ya? Entonces, escoger una porción de masa de fluida de modo que en un instante dado coincida con el volumen de control. Esta porción de masa se llama sistema y su delimitación se llama contorno. ¿Ya? Es decir, esta superficie que tiene, por ejemplo, esa superficie que yo la llamé esférica se llama superficie de control. ¿Ya? Y el volumen sería toda la gota de agua, ¿cierto? Pero vamos a ver que esa superficie de control se traslada en un tiempo t que inicialmente tenía. Aquí hay un t más delta t. No cambia su forma, no cambia la delimitación de su superficie, su contorno. ¿Ya? Bien, después debemos considerar la coincidencia en un instante t, el sistema desplazado a un delta t, y después aplicarle los principios de la mecánica. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer con los volúmenes de control. ¿Ya? Volumen de control es, suponemos, un pequeño volumen dentro de ese fluido. Es por eso que nosotros vamos a ver que después utilizamos los principios de la mecánica de fluido. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver que se deducen en este capítulo y son aplicables los fluidos reales, de manera que rigen tanto para flujo laminar como para flujo turbulento y tanto para flujo rotacional como irrotacional. Entonces, fíjense, y hemos dado, aquí vamos a ver en un resumen que yo voy a tener la ecuación de continuidad. ¿Ya? Ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, que no la puse ahí, ¿ya? La ecuación de Euler. Prácticamente la ecuación de Euler es la misma de la ecuación de Bernoulli, pero vamos a ver qué es lo que pasa y que de aquí yo me voy acá. La ecuación de la energía, que son las 4 ecuaciones con las cuales nosotros vamos a ir trabajando en un flujo de fluido. ¿Ya? Hemos dado lo que es un sistema de control y su delimitación del sistema de control.
¿Ya? Bien. Entonces, lo más importante para nosotros, ahorita no había habido más ahí. Bien. Ahora es 21, ¿no? Ya. Habíamos empezado diciendo que el flujo de fluido es complejo y no siempre puede ser estudiado. ¿Por qué? ¿Ya? Y no puedo yo tener una ecuación así como la que nosotros teníamos en la hidrostática, ¿ya? Que la presión por la profundidad, bueno, es que gamma por H, por ejemplo, es presión, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a ver que un flujo de fluido es complejo? Porque cuando nosotros vamos a ver los tipos de flujo, si alguien se quiere acordar, pregunta de examen, de flujos de fluido. Ya, ¿cuántos tipos de flujo de fluido podemos tener? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles son los tipos de flujo de fluido? Laminar, turbulento. Laminar, turbulento, bien. Laminar versus turbulento. ¿Ya? ¿Qué más? Permanente. Permanente. No permanente. ¿Sí? ¿Qué más? Puede ser unidimensional. Bidimensional. También puede ser tridimensional. ¿Qué más? Rotacional. También irrotacional. Bien. Alguien también dijo compresible. Forzado, no forzado. ¿Cómo? Forzado o no forzado. Forzado, bien. No forzado. Incompresible. Ya. ¿Qué más? Uniforme, no uniforme. Bien. Permanente, no permanente, ya está. Ya está estacionario y no estacionario. No está. Estacionario. No estacionario, ¿cierto? Bien. Ya. Bueno, fíjense que aquí hay mucha variación, ¿cierto? Ya nosotros hemos dado eso en la primera unidad, los tipos de flujo de fluido. Los que más nos interesan a nosotros verificar en este capítulo, claro que todos son importantes, por eso es que dice es complejo, porque el flujo ya es un problema. Por ejemplo, el laminar, si ustedes se acuerdan, o turbulento,
es de acuerdo al número de Reynolds, ¿cierto? ¿Sí? Unidimensional, bidimensional, bueno, si está en una dirección, dos direcciones. Cuando un flujo es compresible, también puede ser uniforme, no uniforme, ¿cierto? Pero cuando un flujo es compresible. A ver, ¿alguien me puede decir cuándo el flujo es compresible? ¿Y cuáles son los flujos compresibles? Porque nosotros vamos a dar una teoría después y vamos a decir, esta teoría o esta fórmula es para flujos compresibles y laminares, por ejemplo, o turbulentos, para compresibles y turbulentos. Esta fórmula no se puede emplear, por ejemplo, esta fórmula no se puede emplear para flujos turbulentos. Entonces, es importante que nosotros veamos qué tipo de flujo vamos a tener, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, nosotros vamos a ver que el flujo permanente, a ver si alguien me puede decir cuándo el flujo es permanente. A ver, ¿alguien me puede decir cuándo el flujo es permanente? Bien, vamos a decir cuando la velocidad es constante con respecto al tiempo. ¿Ya? Es decir, que cuando nosotros vamos viajando, si yo tengo mi tubería acá, ¿ya? La velocidad con respecto al tiempo siempre va a ser lo mismo. Es decir, una aceleración constante. Va a ser siempre igual a 0, ¿cierto? Entonces no va a haber una variación, pero si varía la derivada de la velocidad con respecto al tiempo varía, entonces no permanente. ¿Ya? Bien, ¿cuándo el flujo es uniforme? A ver, otra pregunta que podríamos hacerle en el examen, porque esto sí o sí va a entrar en el examen. Yo le puedo preguntar cuándo el flujo es rotacional, cuándo el flujo es unidimensional, cuándo el flujo es turbulento. Yo le voy a preguntar en el examen. Mientras tanto, vamos a repasar cuándo el flujo es uniforme, por ejemplo. Vamos a decir que el flujo es uniforme cuando el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad, fíjense la velocidad, no varían de un punto a otro. ¿Ya? Sabemos que la velocidad ya la estamos tomando como una magnitud escalar. Y la magnitud escalar es cuando vamos a tener sentido, la dirección y el módulo de la velocidad no varían de un punto a otro. Es decir, la derivada de la velocidad con respecto al espacio que se está moviendo es igual a 0. ¿Ya? Si eso no es 0, entonces el flujo es no uniforme. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de flujos de fluido, vamos a ver de que nosotros tenemos una complejidad de cómo varía o cómo recorre de un punto a otro ese fluido. ¿Ya? Bien, entonces es importante que nosotros hubiéramos repasado esto de aquí para que tomemos en cuenta que esto ya lo hemos dado en la primera unidad, ya los flujos de fluido. Bien, entonces nos vamos a entrar dentro de lo que se llama flujo de fluido. Aquí hemos dicho tipos, ¿no? Tipos de flujo de fluido. Pero cuando vamos a ver flujos de fluido,
vamos a ver justamente las ecuaciones que gobiernan este flujo de fluido. Unas ecuaciones muy importantes. Entonces, vamos a ver aquí primero que es importante ver la rapidez de flujo de fluido. Cuando yo digo rapidez, estoy hablando de que hay una variación con respecto al tiempo. Siempre que yo digo rapidez, es una variación con respecto al tiempo. ¿Cómo varía tal cosa con respecto al tiempo? ¿Cómo varía tal cosa con respecto al tiempo? ¿Ya? Entonces, la rapidez de flujo de fluido, vamos a dar aquí una pequeña definición, es la cantidad de flujo que fluye o que se está moviendo en un sistema. Ya sabemos a qué le llamamos sistema porque estoy hallando un volumen de control ya por unidad de tiempo. ¿Ya? Como les dije, cuando yo digo una rapidez, ya está involucrado el tiempo con respecto al tiempo. ¿Ya? Y luego vamos a ver que esta rapidez de flujo de fluido la vamos a ver como una rapidez de flujo de volumen. Número 1. Rapidez de flujo de volumen. ¿Ya? ¿A qué es igual la rapidez de flujo de volumen? Vamos a ver que a eso yo le voy a llamar Q. Entonces, ¿qué significa esa rapidez de flujo de volumen? A ver si me entendieron hasta ahorita. ¿Cuál va a ser esas unidades de la rapidez de flujo de volumen? Velocidad por área. Sí, pero cuando yo digo rapidez de flujo de un volumen, aquí caudal vamos a ver que es metros cúbicos, ¿no ves? Y esto por segundo, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la rapidez de flujo de volumen Q es el volumen que vamos a dar. Todo es con respecto al tiempo. Es el volumen de flujo de fluido que pasa por una sección que hemos dicho que el contenedor o lo que contiene el fluido no cambia, es el mismo, ya no se traslada, está quieto. Por eso dice que pasa por una sección por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esta es una de las propiedades más importantes y vamos a decir que Q es igual al área por la, no por el por la velocidad. ¿Ya? No vamos a decir por volumen. Área por velocidad, tengo metros cuadrados por metros sobre segundo, ¿no? Entonces tengo metros cúbicos como segundo, habíamos dicho. ¿Ya? Tengo metros cúbicos sobre segundo. Esta es una de las más importantes que nosotros vamos a estar. La rapidez de flujo de volumen caudal es igual a área por velocidad.
Número 2, vamos a ver la rapidez. ¿Rapidez de quién? De flujo de peso. Aquí vamos a hacer W. ¿Y cómo lo vamos a definir esto? Es el peso del flujo de fluido que pasa por una sección, eso por unidad de tiempo. ¿Qué dimensiones va a tener esto de acá? No se olviden que cuando yo digo rapidez es porque está sobre el segundo. ¿Qué dimensiones va a tener? El peso. Newton o kilogramo. Newton sobre segundo puede ser, ¿no ve? ¿Sí? O fuerza, libra fuerza sobre segundo, ¿no? Porque es un vector. ¿Ya? Muy bien, aquí es igual el W peso. Aquí igual W. A ver, ya hemos avanzado bastante de eso. ¿A qué se llama peso? ¿A qué es igual a peso? Peso específico por volumen. Peso específico por volumen. ¿Ya? Bien. Pero, ¿a qué es igual el volumen acá? A ver, si ustedes me dicen. Vamos hablando, no me van a decir área por, no me vayan a hacer referencia a esto, ¿no? Al área por la altura, ¿no ven? Estamos hablando ya de un flujo de fluido. Está fluyendo, hay un caudal, ¿cierto? Ese volumen, ¿qué representa aquí en esto que yo estoy hablando? Por eso hemos dicho, el caudal es una magnitud muy importante dentro de lo que estamos manejando ahora. ¿Cómo lo puedo tomar el W aquí? Peso específico y volumen, ¿qué volumen? ¿Podría ser caudal sobre área? Caudal. No, caudal sobre. Esto no es, esto de aquí no es volumen, es velocidad para poder despejar. Pero fíjense, caudal es metros cúbicos, ¿cierto? Caudal por el tiempo. Está bien, porque el caudal ya está, el volumen, fíjense que yo tengo que tener una rapidez aquí. Entonces, esto va a ser metros cúbicos sobre segundo, ¿no ves? Por eso dice volumen. Volumen aquí se refiere justamente a ese caudal que va a ser metros cúbicos. Pero cuando yo estoy hablando de rapidez, porque aquí está dando una rapidez, entonces tengo que involucrar el tiempo. Entonces va a ser por caudal simplemente. ¿Ya? Entonces, aquí el peso va a ser igual al peso específico por el área, por la velocidad. Bien. ¿De acuerdo? Y ya vamos a tener que ahí podemos hacer Newton sobre segundo, libra fuerza sobre segundo. Bueno, todas las unidades que me involucren al peso. Vamos a tener acá, número 3, una rapidez de flujo de masa. Que yo le voy a llamar M.
¿Cuáles son las unidades de la masa? A ver. Nosotros vamos a partir aquí. Masa, ¿a qué es igual a masa? A ver, ¿a qué es igual a jóvenes? ¿O a qué es igual Rho, por ejemplo? La masa no se le va a arroz por Rho es igual a masa sobre volumen, ¿cierto? ¿Sí? Para nosotros es importante que yo voy a tener Rho por un volumen. Rho va a ser la densidad de la masa. Una densidad de masa. Entonces, cuando yo estoy hablando de masa, rapidez de flujo de masa, va a ser Rho. Y el volumen ¿a qué va a ser igual? A ver, volumen ¿a qué va a ser igual? Fíjense. De ahí, Al caudal. al caudal, ¿no ven? Porque va a ser metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Porque ahí tengo que involucrar para que yo tenga una rapidez. Por lo tanto, el flujo de masa va a ser igual a Rho por área por la velocidad. ¿Ya? Y eso va a ser una unidad de masa, kilogramos masa, por segundo, ¿cierto? Entonces, si nosotros evaluamos aquí un sistema de unidades, vamos a ver que la rapidez de flujo de la rapidez de flujo la rapidez de flujo de volumen, voy a tener que va a ser metros cúbicos sobre segundo, o también puede ser pie cúbico sobre segundo. La rapidez de flujo de peso va a ser newton sobre segundo, o va a ser libras fuerza sobre segundo. La rapidez de flujo de masa, vamos a tener un kilogramo masa sobre segundo, o vamos a tener un slug, que es una cantidad, una unidad del sistema británico, el slug sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es para el SI, Sistema Internacional. Y este es para el sistema británico, ¿no? ¿Ya? O inglés. Entonces, no se olviden que nosotros vamos a tener eso. Acá dice, a ver, un problemita. Dice, una cierta bomba de pozo profundo dice para uso residencial, está indicada
para proporcionar 745 galones por minuto. Ah, no, por hora. Mucho era por minuto. Por hora. Dice, exprese esta rapidez en pie cúbico sobre segundo. Bueno, pero eso es simplemente una conversión de unidades, ¿cierto? Entonces, voy a tener 745 galones por hora. Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Ya está esto. Ya. Un galón. ¿Cuántos litros tiene un galón? A ver si alguien me puede decir. A ver, búsquenmelo. Un galón, ¿cuántos litros tiene? Hola, hola. Hola, 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 hola. Tiene 3.785 litros. 3.785 litros. 1.000 litros hace un metro cúbico. 0.3048 al cubo metros cúbicos hace un pie. Bueno, y esa ya la tenemos en pie cúbico sobre segundo. ¿Ya? Bueno, esa es cuestión de multiplicar. Pero aquí dice otro ejemplo. El agua está fluyendo a 0,075 metros cúbicos sobre segundo. Calcule la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. Bien, entonces vamos a tener que el caudal es 0,075 metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuál es la rapidez de flujo de peso? ¿Alguien se acuerda? Ya lo hemos deducido para que ustedes se acuerden. ¿Cuál sería? ¿Alguien se Peso acuerda? por área, Peso, por velocidad, perdón. peso específico aquí del agua por el caudal, ¿no? Y el caudal, por supuesto, es área por la velocidad. Pero nosotros no tenemos área, no tenemos la velocidad, pero sí tenemos el caudal que va pasando por esta tubería. Entonces el peso específico del agua es 9,81 kilonewton metros cúbicos por el caudal 0,075 metros cúbicos sobre segundo. Listo. Aquí me va a dar en kilonewton sobre segundo. ¿Cuánto sería, por favor?
0,7357. 0,736, ¿no ve? Bien, Sí. perfecto. ¿Cuál es la rapidez de flujo de masa? No se olviden que masa era ρ por el volumen, ¿no ven? Entonces vamos a tener ρ por el caudal, ¿cierto? Aquí tenemos gamma, peso es gamma y masa es ρ por el caudal. Entonces, ¿cuál sería el ρ del agua? Vamos a tener que el ρ del agua, en este caso vamos a tener kilogramos sobre metros cúbicos por 0,075 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, vamos a tener multiplicado por 1000, sería 75 metros cúbicos sobre segundo. Bien. Si yo tengo otro ejemplo, donde yo tengo un líquido con un DR que vale 1,08, dice que está fluyendo Ingenio sería 75 kilos, ¿no? Ay, perdón, sí, por supuesto. Kilogramos, ¿no ven? Metros cúbicos se me va a comer. Está fluyendo, dice, a una rapidez de flujo de peso de 28,5 newtons sobre segundo, sobre hora. Unidad de tiempo. Aquí me calcule Q, que es la rapidez de flujo de volumen, y la rapidez de flujo de masa. Rapidez de flujo de masa. Fíjense que aunque aquí tomen si yo le pongo Q, ya aquí ya no va a ser solamente metros cúbicos sobre segundo. Masa, pero esa masa es con respecto al tiempo, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una rapidez. Entonces, si yo tengo acá, vamos a ver que la rapidez de flujo de peso va a ser igual al peso específico por el caudal. Entonces el caudal va a ser igual al peso sobre gamma. ¿Ya? Entonces el peso vale 28,5. A ver aquí. Mejor lo convertimos 28,5 newton sobre hora. Una hora tiene 3, eso es, ¿no? 3.600 segundos, ¿no? Bien. Entonces vamos a tener 28,5 dividido entre 3.600. Y el gamma, yo tengo un DR que es 1,08, que es la densidad. Es el DR por el peso específico, que sería 9,81 kilonewton metros cúbicos. Bien. ¿Cuánto sería eso? Pero ingeniera, el peso está en newton, creo, o está en kilonewton.
Está en Newton, ¿no? Este peso está en Newton. Tiene que irse con ese Newton, ¿ve, no? Entonces esto sería 9.810, ¿no? Newton sobre metros cúbicos, ¿no? Ya, eso sería. Gracias, niña. No lo había tomado en cuenta que había estado en Newton. Y me da en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuánto sería? Bien. Están calculando, ¿no? Vamos a hacer un 7,47 por 10 a la menos 7. metros cúbicos sobre segundo. A ver. ¿Qué unidades me queda pues ahí? Sí, este es Newton sobre segundo. Metros cúbicos sobre segundo le quedaría porque Newton se cancela. Es que estoy calculando, está bien, pues, ¿no? Es que esto no es caudal, esto no es peso, sino ya es caudal. Newton sobre segundo, ¿no? Bien, gracias. Bien. Disculpe, ingeniera, el Newton no se cancela con el otro. ¿No sería metro Ay, cúbico? Dios mío, Dios mío. Yo estoy con hambre, jóvenes. Estoy con hambre. Metros cúbicos sobre segundo. Estoy pasando clases desde las 7. Y acá ya lo habías puesto, metros cúbicos sobre segundo. Gracias. Bien, vamos a hacer unos 2 últimos problemas. Y luego la próxima clase ya vamos a ver las ecuaciones de continuidad, que es muy bonita esa ecuación de continuidad. La ecuación de Bernoulli para hacer sus problemas, ¿ya? Bien, aquí dice, si la bomba retira 1.65 galones por minuto del agua de un tanque. ¿Cuánto tiempo le llevará a vaciar el tanque? Por lo general nosotros vamos a tener siempre una bomba para sacar agua, ¿cierto? Entonces, bien, ¿por cuánto tiempo? Si yo tengo aquí, tengo un tanque que tiene, por ejemplo, aquí tiene un tanque que contiene, aquí me olvidé, un 707.425 libras de agua. ¿Ya? Entonces, fíjense, como yo tengo un caudal, lo multiplica por el volumen, entonces usted tiene un tiempo de desalojar toda esa agua que está contenida en el tanque, ¿ya? Pero aquí lo más importante es que yo no tengo el volumen de agua, ¿cierto? ¿Sí?
pero tengo el peso. Entonces, ¿qué debo hacer? No tengo el volumen, queda el peso. Utilizar la masa igual a la densidad sobre el volumen. Ajá. Ya. Entonces, yo tengo libras. Tengo el peso, ¿no ve? Que tengo libras sobre segundo, que esa es la rapidez. Entonces, ya voy a tener la unidad inglesa, ¿no ve? Entonces, tengo la rapidez de flujo de peso. ¿No? Voy a tener que W igual a ¿cuánto es? Al peso específico por el caudal, ¿no ve? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, yo tengo el caudal. Tengo el peso específico. Pero resulta que esas son libras de agua, no me dice volumen. Entonces, ¿cómo debo hacer aquí para calcular el volumen de agua en el tanque? Vamos a ver. Tengo el caudal, ¿no ves? Fíjense que el volumen de agua me tiene que quedar, como estoy hablando de unidad inglesa acá, británica, inglesa, me tiene que quedar en pie cúbico el volumen. Entonces, ¿cómo quedamos? El volumen va a ser igual a la rapidez de flujo de peso dividido entre el peso específico del agua. ¿Cierto? Entonces, como esta ya no está por unidad de tiempo, porque simplemente me dice libra, son 7.425 libras. ¿Y cuál es el peso específico del agua? Porque fíjense aquí, le tengo que quitar a ese caudal, le tengo que quitar el tiempo, ¿no? Porque yo solamente quiero volumen. El peso específico es 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, como ese peso lo convierto en un volumen. ¿Me dan por favor el volumen? Esta libra se me va con esta libra y me queda volumen en pie cúbico. $118,99. Pie cúbico. Entonces, ¿cómo puedo calcular el tiempo de vaciado?
Fíjense que yo tengo un caudal, va a ser el volumen sobre el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual al volumen sobre ese caudal. ¿Bien? Esto me da en galones nomás. A ver, lo tengo que llevar a pie cúbico, ¿no ven? El caudal, a ver, que me da 1,65 galones por minuto. Como yo tengo que aquí el volumen va a estar en pie cúbico, el caudal lo tengo que llevar a pie cúbico sobre minutos o segundos, no sé, sobre minutos, podemos dejarlo, ¿no ven? Y hemos dicho que un galón tenía 3.785 litros. Mil litros hace un metro cúbico. Y 0.3048 metros cúbicos hace un pie cúbico. Bien. ¿Cuánto me quedaría esta cantidad de aquí? Tengo que dividir entre algo acá. Pies cúbicos sobre minuto. Estos son problemas sencillitos, bien sencillitos. Pero estamos viendo porque la mayoría de los problemas dice galones por minuto, galones por segundo, pie cúbico. Entonces aquí siempre en todos los problemas que vamos a encontrar en los libros, siempre vamos a ver que hay esas referencias de unidades con que se están trabajando, ¿ya? Por eso que estamos haciendo ese tipo de problemas para que ustedes lo vayan viendo. Bien, ¿cuándo sale Q? ¿Me lo están trabajando? Sale 220.55, si no me equivoco. 220.555. Entonces, el tiempo, perdón, ya otra vez he estado cometiendo error. Me dan minutos esto. El tiempo, ¿cuántos minutos me tomará vaciar ese peso de agua? .54 dice acá. 0,54 minutos. Sí. Ingeniera, el caudal sale 0,221. 0,221. Bien, a ver, Y el calcule. tiempo sería 532 minutos. 500. Sí, el caudal es 0,2205, ¿no? Entonces se redondearía. Ujú. El tiempo 538,42 minutos. Por aquí tengo la respuesta del libro, me dice 4:56,5 minutos. Ah, no, perdón, un ratín. Ahí está bien. 1:65, ¿no? ¿Cuánto es?
Perdón, niña. De nuevo, me dice. 538,42 minutos. 538, 42. ya. Esos serían los minutos que me llevaría. Si lo divide en 60, ya lo tenía que llevar oro, ¿no? Entonces tendría que, como está menos caudal, lo que pasa es que aquí me equivoqué, por eso es que yo estoy viendo. Estoy analizando el resultado. Resulta que el caudal era 191,95. Y yo le puse 1,65. Está bien, no hay problema. ¿Ya? Bien, entonces de esa forma nosotros podríamos hallar el tiempo de vaciado del tanque. ¿Ya? Bien, jóvenes, no quiero avanzar hoy día más. La próxima clase vamos a ver la ecuación de continuidad, la ecuación de Euler, de cómo sale. Les voy a pasar ya para que ustedes lo vayan viendo en sus PDF. ¿Ya? Y nos vemos entonces el viernes a las 10 de la mañana en el 225, planta baja. ¿De acuerdo? Bien. ¿Aló? Sí, Inge. Inge, una consulta. Sí, consulte, por favor. Era sobre el tema del examen. Pasa que tenemos con usted el examen final el 14, que, si no me equivoco. Y también ese mismo día tenemos con la materia de Resi, tenemos también el 14 un parcial y lo damos por la mañana nosotros. Y lo tenemos que dar de manera virtual y como usted va a hacer de manera presencial y van a chocar ahí el horario por la mañana. El segundo es virtual, dijo. El segundo es virtual. El primero es presencial, el segundo es virtual. Pero el tercero, Inge, si no me equivoco, primero, el segundo es hasta rotación, ¿no ves? Y el tercero va a ser de esta última parte y viene el final después todavía. Lo único que el final lo puedo tomar un día antes o sea, el tercer parcial lo puedo tomar un día antes y el final lo puedo dar a los 2 días nada más. ¿Ya? Para que no tengamos mucho, aquellos que están en provincia o están fuera de la ciudad, no vengan ya por una semana antes, ya sino unos 2 o 3 días antes del final. ¿De acuerdo? El segundo examen va a ser presencial, virtual, que lo vamos a dar el otro sábado 30, ¿será? 30 creo que es, o 31, que es domingo, no sé. Ya, y de ahí ya nos quedamos libres ya para dar entre el 14, 15, 16, no sé, ya vamos, porque la entrega de nota es hasta el 21, ¿no ves? Entonces, ya, gracias. Yo necesito revisar los exámenes, darle sus notas finales y poder tomar segunda instancia, ¿ya? Antes del 21. Entonces, por eso es que yo necesito una semana antes para corregir todos los exámenes y para que ustedes, aquel que tenga que dar segunda instancia también, pues reparte, ¿no? Porque no vale la pena que yo le dé la nota hoy y mañana o pasado mañana le tome el examen de segunda instancia, porque si no, no vuelve a estudiar, no hace nada, ¿no ves? Bien, entonces, ya eso de la fecha, de las horas, los exámenes, ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Pero este viernes a las 10 de la mañana, por favor, en el 225, ahí abajo. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Bien, muy bien. Nos vemos el viernes entonces. Hasta luego, si no hay más preguntas. Hasta luego.